Hola amigos de YouTube, me da muchísimo gusto estar de regreso con ustedes. Por fin, después de mucho tiempo, los videos están de regreso cada semana. Aplausos. ¡Cállese, hombre horrible! No, ya en serio, de verdad me da muchísimo gusto estar de regreso para contarles una historia diferente cada fin de semana como lo hacíamos antes. Lo hicimos por un corto tiempo, pero esta vez ahora sí no nos vamos a detener, pase lo que pase. No lo sé, Rick, parece falso. Y les voy a contar una historia que, bueno, ya leyeron de qué va el título del video. Por alguna razón me han pedido mucho historias de pandemias, no sé por qué, pero me da mucha curiosidad que una de las que más me piden es la historia del coronavirus, pero básicamente ya la estamos viviendo, entonces decidí contarles esta historia que tiene muchas similitudes con lo que estamos viviendo hoy en día, ya verán por qué. Así que nada, pues si están listos para la historia de hoy, empecemos. Hasta el día de hoy se debate en dónde se originó la enfermedad. Se le llamó gripe española porque mañosamente un reportero del Times la nombra así. Es una historia interesante, ya verán por qué la llaman así, pero en realidad España no tuvo nada que ver. De hecho, pagó los platos rotos porque ellos fueron el único país que dio las cifras reales de lo que estaba pasando. Y la razón de ello es que justo la fiebre empieza, bueno, la gripe española empieza justo en medio de la Primera Guerra Mundial, aunque ojo, se debate exactamente la fecha, el año, el lugar, pero vamos a ponernos en 1916, 1917, en Estados Unidos. Ahí se originó, se cree que se originó, hay otras teorías, unos dicen que empezó en Francia, otros dicen que empezó en China. ¡Un clásico! Pero vamos a quedarnos con que empezó en Estados Unidos y ahora verán por qué. Esta enfermedad se cree que empezó en Fort Riley en 1918. Aunque hay estudios más recientes que dicen que en 1916 en Francia ya había casos de esta enfermedad. Otros estudios dicen que no, que surge en China en 1917. Como sea, empezó en plena guerra. Y España fue un país neutral en la Primera Guerra Mundial. En esta guerra que en Europa se conoció como la Gran Guerra. Como dato curioso, hay muchas personas que dicen que en realidad no hubo Primera Guerra Mundial ni Segunda Guerra Mundial, sino fue una gran guerra con una pausa de unos cuantos años. Ya hablaremos de la Primera Guerra Mundial, ya hablaremos mucho de la Segunda Guerra Mundial, que hay una fascinación en el mundo por esta guerra, pero vamos a enfocarnos y a ponernos en el contexto de la Primera Guerra Mundial. España es un país neutral y España empezó a dar los datos de los enfermos. Ya había enfermos en toda Europa, sin embargo, muchos ocultaron los números. España no, y un reportero del Times se aprovecha de ello y la nombra la fiebre española. El nombre pegó y todo el mundo empezó a echarle la culpa a los españoles y decían que la fiebre venía de ahí, pero bueno, e incluso el nombre con el que la conocemos hasta el día de hoy es la gripe española, cuando en realidad los españoles lo único que hicieron fue mostrar los datos. En Estados Unidos se sabía que había un brote de esta enfermedad en 14 de 16 campamentos militares que iban a enviar efectivos a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, no detuvieron el envío de efectivos. Y no lo detuvieron porque, les digo que ya hablaremos de la Primera Guerra Mundial y sobre todo cómo Estados Unidos empezó a basar su economía en la guerra a partir de esta guerra en específico. Y vaya, en resumen, no detuvieron el envío de efectivos a pesar de la gran cantidad de enfermos que había. Y así se cree, ojo, así se cree que llega el virus a Europa. Para principios de 1918, en Francia había miles de enfermos, luego en Alemania, eventualmente en Italia, en España y bueno, ya en el resto de Europa. Cada día miles de personas sufrían de esta enfermedad, fiebre, dolores abdominales, cansancio, sangrado nasal, y en este punto Estados Unidos, les digo, el país en donde probablemente inició, la empiezan a llamar la fiebre española. Y asunto arreglado. Ellos mandan a sus efectivos, tiene otro nombre, la gente se enfoca en otra cosa y un tiempo después la ola fue bajando y todo el mundo se confió. Eso quiere decir, la enfermedad surge, nadie la toma en serio, los contagios empiezan a bajar y en 1918 llega lo que el mundo conoció como la segunda ola. Esta fue la peor de todas, porque cuando el virus resurge, se cerraron escuelas, museos, lugares públicos y se le empezó a recomendar a la población no salir, mantener una sana distancia entre uno y otro. Se impusieron cuarentenas, se impusieron toques de queda en algunas ciudades europeas, pero la gente no obedecía. La gente seguía yendo a lugares muy concurridos, se protegían con todo tipo de remedios y elixires caseros. Incluso los profesionales de la salud no sabían muy bien de qué iba el virus y entonces las recomendaciones eran un tanto absurdas, ¿no? Incluso se llegó a saber que médicos recomendaban fumar
para que el humo entrara a los pulmones y matara el virus. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Aunque ustedes no lo crean, aunque esta historia se les haga fantástica, inverosímil, la gente... También estamos hablando de hace 100 años, yo estoy muy seguro que la gente en esta época no lo haría. Se reunían en las iglesias, a ver, les decían, no se metan a lugares públicos, no vayan a lugares concurridos, y la gente se metía a las iglesias para rezar para que se acabara el virus. La gente hacía reuniones, hacían fiestas porque decían, bueno, pues es que yo no lo tengo y ellos no lo tienen, ni estoy seguro, y seguían yendo a reuniones. Les digo, cosas fantásticas que no pasarían en esta época. La gente que sí podía dejar de trabajar no lo hacía. Se sabe que los lugares vacacionales estaban llenos, en fin. Se planeó un cese de actividades de un par de semanas y la cosa no pudo ser así y terminó con un cese de actividades de 4 meses que se fue llevando medianamente bien. Sin embargo, ya había hospitales saturados, los muertos se contaban a raudales, cada día las noticias eran más y más terribles. Gustav Klimt, el famoso pintor de La Dama de Oro, este cuadro que les enseñé en el viaje a Nueva York, que está justo enfrente del Met, este famoso pintor del beso, pues también resultó enfermo con esta terrible pandemia. Franz Kafka, este personaje que nos legó la metamorfosis, también en una carta llegó a confesar que él la tuvo. Por cierto, Gustav Klimt se muere un poco tiempo después de haber contraído la fiebre. Para que se den una idea, 1 de cada 3 personas del mundo se llegó a contagiar de la gripe española. Tenía una tasa de mortalidad entre el 15 y el 20%. Eso quiere decir que 2 de cada 10 enfermos fallecieron. Aunque ojo, hasta el día de hoy debatimos si los números fueron reales o no, porque la gente estaba ocupada en una gran guerra. Lo que sí sabemos hoy en día es que la gripe española fue causada por un virus de influenza A/H1N1 de origen aviar y que la pandemia se detuvo en 1919 debido a la mutación propia de los virus y que la gente por fin empezó a seguir las medidas y las recomendaciones que les estaban diciendo desde hace meses. Además, mucha gente ya estaba inmunizada y para 1920 se registró el último caso. Sin embargo, desde ese entonces se supo que el virus de la influenza podía mutar y que eventualmente podría volver a matar mucha gente. Pero ¿qué pasó luego de que se detuvo la economía y de que el mundo se recupera de una pandemia? Pues viene una crisis. Muchos perdieron su empleo, la gente seguía enfermando además. Fue muy lento este proceso. Y efectivamente hubo rebrotes. En 1957, en 1968 hubo un rebrote en Asia con otro tipo de influenza, H2N2, sin embargo, vaya, ya sabíamos desde hace tiempo. Y además, en 2009 sucedió algo muy parecido. Surge otro nuevo virus en Estados Unidos y surge en San Diego, y la gente piensa que esta influenza, esta gripe porcina surge en otro país, ¿no? Que en este caso fue México. Sin embargo, vaya, desde entonces se creyó que ya habíamos aprendido lo suficiente y que el mundo ya estaba listo y que podrían acatar las recomendaciones contra una nueva pandemia. Y ya sabemos cómo terminó la cosa. Eventualmente sí surgió otro virus que fue... Coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. El coronavirus. Y bueno, pues ya sabemos cómo va la cosa, ¿no? Estamos apenas todavía viendo cómo nos va a afectar, cómo va a cambiar el mundo y cómo va a ser este nuevo mundo que vamos a tener que vivir. Y sin embargo es muy curioso que las cosas que vivimos hace casi 100 años, de hecho 100 años exactos, se siguen repitiendo y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entendido. No, usted no aprende, ¿verdad? Por eso siempre les digo, la historia está ahí siempre, para todo aquel que quiera aprender de ella. Porque no hay un problema que exista, no hay una situación que alguien tenga, un sentimiento, un problema, un conflicto que sea nuevo en la humanidad. Y alguien ya ha escrito de ello, alguien ya lo ha vivido, alguien ya lo ha resuelto. Y por alguna razón seguimos ignorando la historia. Y bueno, me despido de todos ustedes, me da muchísimo gusto estar de regreso. Aquí les dejo mis redes sociales para que me sigan si no me conocen. Ya saben que cuento historias cada noche por acá, también por acá. Y nada, ahora sí, nos vemos la siguiente semana con otra historia. Déjenme aquí en los comentarios qué historia quieren que les cuente. Dejen aquí sus recomendaciones, sus críticas, sus sugerencias. Denle manita arriba. Ya soy todo un youtuber. Denle manita arriba y suscríbanse. Nos vemos la próxima. Y él la llama Spanish flu. Flu es como gripe. Entonces no es fiebre, ¿verdad? Porque fiebre es fever. Hablo tan inglés avanzado, de verdad. Entonces otra vez, ¿verdad? Vuelvo a grabar todo. Ahora sí, me despido de... Y nada, ahora sí. Española, ahora sí.
Me tengo que despedir, ahora sí. Y ahora sí.